concluimos que era el método científico. ¿Qué es el método científico? Decíamos que es una herramienta que utiliza el investigador para hacer investigación científica en una forma ordenada, en una forma eficiente y que le permita llegar a obtener valores válidos que sean aceptados por la comunidad científica. Esto quiere decir que sean aceptados por aquellos que conocen el área y que reconocen de que las conclusiones que se han obtenido al final tienen validez. ¿Por qué? Porque describen el comportamiento de la realidad. Entonces, ese fue una de las conclusiones del día martes. También decíamos de que el método científico, las reglas del método científico, no solamente se aplican a la ciencia, sino que en nuestra vida diaria podemos aplicarlo y nos llevaría a conclusiones que tendrían un alto grado de validez. Muy bien, entonces entendiendo ya de que para realizar investigación científica la herramienta es el método científico, veamos ahora en esta clase los métodos científicos que existen, que son utilizados. El primero, vean aquí lo tenemos, el método de casos. El primero, método estadístico, método inductivo y método deductivo. Y al final, el método científico experimental, que es el que nos interesa, que es el más cercano a la ingeniería, que aplica la ingeniería cuando la ingeniería realiza experimentos o realiza investigación. Muy bien, entonces vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a tener conclusiones respecto a esos métodos científicos. Primero, método de caso. ¿Por qué ese nombre y por qué no se llama siempre método científico? Sí es un método científico, pero ¿por qué cambian los nombres? Eso es lo que vamos a justificar y vamos a decirle que las ciencias tienen diferentes objetos de estudio. Su objeto de estudio tiene diferentes características. Por ejemplo, las ciencias físicas y las ciencias sociales. El objeto de estudio es completamente diferente. Entonces, de allí los nombres particulares, pero siempre se fundamentan en lo que es el método base, que es el método científico. Veamos el primero, método de caso. Este método es utilizado por las ciencias sociales. ¿Y qué estudian las ciencias sociales? Bueno, a las personas cuando nos manifestamos en grupo. O sea, estudian los fenómenos sociales sobre el objeto de estudio, las personas. Y resulta que las personas, cuando nosotros nos manifestamos, no siempre lo hacemos de la misma forma. De allí el método de casos. Cada fenómeno en las ciencias sociales es un caso diferente, aunque se den las mismas condiciones. Entonces, esto nos dice de que el nombre atiende a qué. Todos los fenómenos sociales son diferentes. Aunque se den las mismas condiciones. Por ejemplo, ¿cómo nos comportamos ante una catástrofe, ante un terremoto? Las ciencias sociales nos puede describir cuál es el comportamiento general de nosotros las personas respecto a ese fenómeno, cómo afrontamos ese fenómeno. Y así podemos ir poniendo ejemplos del comportamiento de las personas en su conducta, valores morales en las personas, actitudes. Hay diferentes grupos sociales, diferentes culturas,
Y las ciencias sociales estudian los grupos sociales o grupos de personas en cuanto a su comportamiento a diferentes situaciones. Entonces, se le llama el método de caso porque los fenómenos sociales todos los fenómenos sociales son diferentes. ¿Ven? Todos los fenómenos sociales son diferentes. Esto es lógico porque las personas pensamos y siempre buscamos la mejor forma de cómo comportarnos en alguna situación, ya sea una situación difícil, una catástrofe, ya sea una fiesta, un evento deportivo. Entonces hay un comportamiento que lo estudia de grupos de personas la ciencia social. Entonces el método de caso es utilizado por las ciencias sociales que estudian el comportamiento de grupos de personas. Por ejemplo, un grupo de personas en una región tiene un comportamiento diferente o una actitud diferente a un fenómeno comparado con otro grupo de personas en otra región del mundo. Bien, de allí el nombre, método de casos. Cada caso es una situación diferente. ¿Por qué? Porque en esos fenómenos están involucradas las personas. Y las personas no siempre nos comportamos de la misma forma. Bien, hablemos ahora del siguiente método. El método estadístico. La estadística es una herramienta muy valiosa en el análisis de datos. Entonces, siempre que se estudia un fenómeno, se toman datos. Y posteriormente, al tener la información, la colección de la información que sería después de observar el fenómeno, tenemos los datos y hay que analizarlos. La estadística es una herramienta muy poderosa para analizar datos. Muy bien, entonces este método se considera un método. Se aplica dentro de otros métodos. Por ejemplo, física. Nosotros ya aplicamos en nuestra materia, métodos experimentales, la media aritmética, la desviación media. Son herramientas estadísticas que pertenecen al método estadístico y que nos permiten llegar a conclusiones. Cuando a través del método estadístico se tiene una conclusión, se le llama inferencia estadística, una conclusión obtenida con la estadística. Entonces, este método Este método es aplicado en casi todas las ramas de la ciencia. ¿Por qué? Porque ante el estudio de un fenómeno
Para poder concluir, necesitamos tomar datos, necesitamos coleccionar datos. Y esto lo hacemos a través de la observación del fenómeno. Pero viene entonces, si ya tenemos una tabla de datos, después de haber realizado la observación del fenómeno, que consiste en cuantificar la magnitud de física participante, en este caso de la física, podría haber también en lo social. Entonces tenemos los datos y viene la pregunta, ¿qué hacemos con los datos? Los analizamos. Y esta es una herramienta, es un método que se aplica en casi todas las ciencias. Al analizar todo fenómeno, cuantificamos las magnitudes o los elementos que participan en el fenómeno para generalizar, y después de tener coleccionados los datos es necesario un análisis. Generalmente la estadística es una de las herramientas principales que se aplican. Y podemos observar en una tabla de datos correlaciones, datos que se repiten, entonces ya estamos analizando. Pero la estadística nos permite hacer cálculos, aplicar fórmulas estadísticas que nos permiten llegar a conclusiones. A esas conclusiones, desde el punto de vista estadístico, se les llama inferencias estadísticas o conclusiones desde el punto de vista de la estadística. Ese es el segundo método. Es una herramienta dentro de la aplicación del método de clases y del método científico experimental. Y se considera un método científico. Tercero, C. El método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Es un método científico que se realiza a través de la inducción. ¿Cómo es eso? Imaginen que nosotros tenemos un caso de un fenómeno 1. Tenemos otro caso, fenómeno 2, y otro caso, fenómeno 3. Entonces tenemos 3 fenómenos en la misma ciencia y vemos de que en estos 3 fenómenos, que son fenómenos particulares porque están separados, los hemos aislado para estudiarlos, sucede de que en los 3 fenómenos hay una situación particular que se repite en todos. Entonces sí que algo tienen en común esos fenómenos. Y tomamos esa observación se observan casos particulares. Cada uno de estos 3 fenómenos es un caso o un fenómeno
que tienen algo en común. Entonces, al observarlo, nosotros podemos hacer una ley o una teoría Entonces, ese comportamiento común, esa parte común que tienen esos tres fenómenos, lo observamos y podemos escribir una ley, una ecuación o una teoría que describa esa característica en forma general para los fenómenos particulares. O sea, el método inductivo observa casos particulares y formula teorías o leyes para todos los casos observados. Entonces, diríamos, entonces, el método inductivo, lo que hace es observar casos particulares que tienen algo en común y observar esa parte que tienen en común y escribir una ley, una teoría que describe ese comportamiento común para los casos observados. Entonces, esa es la inducción. Observar varios casos, ver qué tienen en común y formular una teoría o una ley para todos los casos observados, que incluya a los casos observados. Ese es el método inductivo. Ahora, este método se aplica dentro de otros métodos. Por ejemplo, el método de casos y el método científico experimental, así como el método estadístico. ¿Cuál es el otro método que nos interesa? Vean, los nombres son parecidos. Método inductivo y método deductivo. Muy parecidos en su pronunciación, pero son métodos diferentes. Veamos. Implica entonces la deducción. En este método,
Veamos en qué consiste el método deductivo. Deducción, deductivo. Fíjense de que consiste en la aplicación de la herramienta matemática, estadística, y a partir de una ecuación que hemos encontrado, por ejemplo, al final de la investigación, a partir de esa ecuación, hacer una deducción matemática, aplicando matemáticas, y llegar al resultado de conocer otro de los parámetros que participan en el fenómeno. Si es el caso físico, pues entonces seríamos magnitudes físicas que participan en el fenómeno. Esto es muy aplicado. Ya a otro nivel se le llama investigación teórica. ¿Qué sería una investigación a partir de estudiar matemáticamente, de deducir matemáticamente de un modelo matemático? A eso, les decía, en otros niveles se le llama investigación teórica. Muy bien, pero este método está dentro de los otros métodos. Por ejemplo, en las ciencias sociales hay ciertas deducciones, así como inducciones. En las ciencias físicas, más que todo, se da esto. Tenemos un modelo matemático y utilizando ese modelo podemos averiguar otras magnitudes que no eran objeto de estudio en ese fenómeno. Pongamos un ejemplo. Para el caso del método deductivo. Un ejemplo de así. Imagínense de que en física realizamos un experimento en un laboratorio de caída libre de un cuerpo. Un cuerpo está en caída libre cuando solamente está a expensas de la fuerza gravitatoria. Vemos que los cuerpos, cuando los dejamos caer, pueden viajar hacia abajo. ¿Por qué? Por el efecto de la fuerza gravitatoria. Entonces, supongamos que en este experimento se estudió la caída del cuerpo desde una altura y. El cuerpo tiene una masa y que nosotros llegamos a tener observaciones de la altura y el tiempo. Imaginen la altura en metros y el tiempo en segundos. Reproducimos el fenómeno de caída libre y coleccionamos datos, hacemos observaciones. Entiéndase, hacer una observación o la actividad de observar es medir, cuantificar las magnitudes físicas de interés que hemos definido del fenómeno. Entonces, H y T, donde H es la altura, que es igual a y T es el tiempo. Venimos y analizamos los datos, tomamos medidas, llenamos nuestra tabla de datos y tomamos, vean que tenemos H y T. Teniendo los datos, hacemos
Un análisis que puede ser a través de la estadística, puede ser también a través del método inductivo y deductivo, observando los datos, la tendencia, si tienen algo en particular, y hacemos todo el análisis. Y vamos a establecer al final de que la ecuación es la ecuación de este fenómeno es igual a 4.9 t cuadrado. O sea, que a medida que va el tiempo, la altura y el cuerpo va cambiando la altura. Ahora, ¿qué magnitudes hemos definido? La relación entre la altura y el tiempo. Pero apliquemos la herramienta matemática. Derivemos esa ecuación con respecto al tiempo. Si derivamos y igual a 4.9 t cuadrado, estamos aplicando el método matemático, ¿verdad? El método deductivo. Entonces, al derivar, la derivada de y con respecto a t, que es la rapidez con que cae el cuerpo. Tiene que nosotros nos planteamos investigar y y t, pero a través del modelo matemático conseguimos, aplicamos el método deductivo, aplicamos un principio matemático, que es la derivación, y obtenemos otra magnitud. Al derivar, obtenemos la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad con que cae esa partícula, ese cuerpo. Entonces, ¿qué hemos hecho en este caso? Hemos aplicado el método deductivo. Así, ¿verdad? Es sencillo. Hemos aplicado el método deductivo. Si seguimos derivando, ¿qué otra magnitud vamos a encontrar? Tomemos una segunda derivada de esa ecuación. Y al derivar una segunda vez, logramos obtener otro parámetro, otra magnitud que no era el objeto de estudio, pero aplicando el método deductivo, la hemos encontrado. ¿Cuál es? La aceleración. ¿Y cuál es el valor de la aceleración de un cuerpo que cae libremente? El valor de la constante gravitatoria, 9.8 metros segundo cuadrado. Entonces, vean, ahí está un ejemplo concreto del método deductivo.
Quiere decir que obteniendo la ecuación de un fenómeno, nosotros nos podemos preguntar si derivo esta ecuación, ¿qué voy a obtener? ¿Qué magnitud puedo obtener? Y generalmente vamos a investigar otra magnitud que participa en el fenómeno a partir de las investigadas. Viene entonces el siguiente método. El método científico experimental. Y es ahí donde nos vamos a detener, porque la aplicación del método científico experimental es el fundamento de esta asignatura. Vean, métodos experimentales. Atiende a que gran parte de la asignatura vamos a pasar aplicando el método científico experimental, que es un método que aplica la ingeniería cuando le toca investigar. Ejemplo, fíjense de que la investigación es una función de la ingeniería. Y refirámonos a cuál es la función principal, tanto de las ingenierías como de la arquitectura. ¿Cuál es? El diseño. Un ingeniero que va a realizar una obra, la primera función es el diseño. ¿Y qué es el diseño? Pues resolver el problema en papel. El arquitecto primero hace su proyecto en papel. ¿Por qué? Porque ahí puede detectar errores, corregir a muy bajo costo. No va a hacer la obra y después vamos a corregir porque esto es mal, busquémoslo. Costos. Ya es un método establecido en lo que es esas dos profesiones. Entonces, el método científico experimental, cuando la ingeniería le toca aplicar la función de investigación, ¿cuál sería un caso? Imagínense que en una sociedad, en un país, se descubre de repente un recurso que no lo tienen otros países. Entonces, ¿a quién corresponde hacer investigación? A los profesionales de ingeniería. Entonces, tienen que aplicar un método científico. ¿Cuál? El método científico experimental. ¿En qué se fundamenta este método? El método científico experimental se fundamenta en la realización de experimentos. ¿Qué es un experimento? Un experimento es la reproducción o realización de un fenómeno en forma controlada. ¿Qué significa eso de en forma controlada? Que el experimentador tiene dominio sobre el experimento. Lo puede repetir las veces que quiera,
puede repetir medidas las veces que quiera, de una magnitud, y en forma controlada. En la naturaleza, refirámonos a las ciencias sociales, en la naturaleza hay fenómenos que el humano no puede controlar. Son tan grandes, son tan macros, que el humano no puede. Ejemplo, ¿por qué en el mundo estamos expuestos a ese fenómeno llamado terremoto? ¿Por qué no hay una alarma temprana, a menos de horas, que nos diga, mire, que en este punto va a suceder un terremoto y se da la alerta? ¿Por qué la ciencia no ha llegado a ese nivel? Porque no se puede experimentar con ese fenómeno. Es tan macro, es tan grande, y generalmente sucede aleatoriamente. Por ejemplo, el punto donde se focaliza el origen del terremoto. ¿A qué profundidad? Eso es aleatorio. Y las profundidades son tan grandes que no se puede medir, no se puede cuantificar, por lo tanto no se puede experimentar. Y el humano, a nivel universal, estamos expuestos a lo aleatorio del fenómeno y a las consecuencias pues, de la magnitud del fenómeno. Muy bien, entonces, aquel fenómeno que sí se puede controlar, pues fíjense que si nosotros examinamos los laboratorios de la física 1, 2 y 3, en general en física, que se realizan en un laboratorio, sobre una mesa de laboratorio, con instrumentos, con aparatos, son fenómenos controlados, que el humano puede controlar. Por lo tanto, tenemos la ventaja de poder medir, poder cuantificar el fenómeno, en general, poder observarlo. Entonces dice que el método científico experimental se fundamenta en la realización de experimentos. Un experimento es la realización de un fenómeno en forma controlada. Entonces, también dice que se fundamenta, además de la experimentación, en la observación. Entonces, la observación vean que tiene un significado diferente cuando mencionamos esta palabra en el lenguaje cotidiano. En el lenguaje cotidiano, observar es quedarse viendo algo, ¿verdad? Vean, esa persona está viendo, ya está observando. ¿Qué está pensando? A saber, ¿verdad? El gesto que está haciendo y la impresión que da, está observando una situación. Diferente en ciencias. ¿Qué es observar? Eso es, nos dice, tomar medidas, cuantificar una magnitud física, en el caso de física. Entonces, consiste en la toma de datos Entonces, observar no solamente es cuantificar, tomar una medida, también es cualificar. O sea, cualificar es cuando mencionamos una propiedad que nos da una idea. Pero ante lo que es la cualificación y la cuantificación, tiene más validez la cuantificación, que es medir. Cuando medimos y damos el valor de la medida de una magnitud física en una situación, pues eso es categórico.
La velocidad al tiempo tal tiene este punto categórico. Diferente a cualificar. Pero dentro de la observación entra también la cualificación. Por ejemplo, decir, este cuerpo va muy rápido, esta partícula tiene un movimiento lento. Vean de que nos da una cualidad, ¿no? Es como, por ejemplo, yo le preguntara la hora a uno de ustedes. Y le digo, mira, por favor, dame la hora. Y me dice, es temprano. ¿Qué está haciendo? Está cualificando. Pero si ve el reloj y me dice, son tal hora, tantos minutos, está cuantificando. Y en la observación, pues es categórico la cuantificación, que es tomar, medir. Bien, entonces el método científico experimental se fundamenta en lo que es la reproducción de fenómenos y la observación. Aplica entonces los métodos anteriores que hemos visto, la inducción y la deducción. El método científico experimental tiene sus reglas, así como las tiene el método científico en general. Ya que primero vimos el método científico en forma general. Después pasamos a los casos de los diferentes métodos científicos. Y el último, llamado método científico experimental, por la familiarización que tiene con la ingeniería y la arquitectura, pues entonces nos quedamos analizando ese método, que es el que vamos a aplicar en el ANSE. En el ANSE vamos a aplicar los pasos del método científico experimental. Bien, entonces, veamos. En el caso del método científico experimental, veamos cuál es el papel del experimento. Ya mencionamos de que el experimento es la reproducción de un fenómeno en condiciones controladas. Pero dentro del método científico experimental, ¿cuál es el papel del experimento? Entonces diríamos de que es una herramienta Entonces, el papel del experimento en el método científico experimental es el siguiente. Es una herramienta muy valiosa que el experimentador o el investigador, o sea, la persona que está estudiando el fenómeno, hace uso para reproducir parte de la realidad. Ejemplo, caída libre de un cuerpo. Nosotros podemos hacer el experimento dentro de un laboratorio, una mesa de laboratorio, y después esa ley, ese principio o esa ecuación, podemos generalizarla, es decir, siempre que un cuerpo cae en caída libre, la ecuación que describe la relación entre H, la
altura de caída y T, eso ya lo vi. Entonces, el experimento es una herramienta que le permite al experimentador simular parte de la realidad. Bueno, ¿dónde está la caída libre? Imagínense, en un instante dado, hay muchos cuerpos que están cayendo, ¿verdad? Por accidentes, y la conclusión es que podemos decir, bueno, si van caída libre, ya tenemos la ecuación que describe el fenómeno, que fue obtenida a través de un experimento. Entonces tenemos el experimento y sobre el experimento será la observación. ¿Qué es la observación? Cuantificar y cualificar las magnitudes de interés en ese fenómeno. Cualificar es asignar cualidades y cuantificar, medir. Entonces, si medimos, obtenemos el valor de una medida. Si cualificamos, estamos asignando cualidades. Ya dijimos, ¿cuál es el más valioso? La cuantificación, porque es mucho más categórico un número que una cualidad. Entonces, quiere decir que nuestro experimento ANSE, como el proyecto de cátedra, vamos a aplicar un método científico experimental, que es y vamos a realizar un experimento en cada grupo que ya está asignado. Y ese experimento lo vamos a observar. Vamos a obtener datos, vamos a analizar los datos, vamos a obtener conclusiones y al final vamos a hacer un informe. Ustedes van a, paso a paso, van a ser dirigidos por su instructor en cada laboratorio, ¿verdad? No están solos, sino que acá el interés es que ustedes aprendan los pasos del método científico experimental. Desde luego, es una forma básica. Por último, el método científico experimental tiene reglas. El método científico experimental, así como el método científico en forma general, tiene sus reglas. En el caso del método científico experimental, ya son reglas particulares para ese método, según las características del método. Entonces, ¿cuáles son las reglas del experimento? La primera cuando estemos preparando nuestro experimento, dice el fenómeno debe aislarse. ¿Qué significa eso? Que vamos a tratar de hacer un análisis qué magnitudes de influencia podrían provocarlos un error en las mediciones. Se les ha enseñado de que una magnitud de influencia, la más común, es la temperatura. Muchos medidores que tienen partes metálicas, el fabricante señala, úsese a tal temperatura. Pero climatizar un laboratorio es caro. Entonces, dependiendo del nivel y los fines que van a tener las conclusiones del experimento, pues así va a ser importante o no atender esas recomendaciones. Pero vean,
La temperatura es una magnitud de influencia. Entonces, la primera regla dice, el fenómeno debe aislarse. ¿Qué significa? Que pensemos si pueden haber magnitudes de influencia sobre el fenómeno. Segundo, el fenómeno debemos de repetirlo bajo las mismas condiciones. ¿Para qué? Para ver si se comporta de igual forma. Cuando un fenómeno se repite en las mismas condiciones, en el caso de las ciencias naturales, debe de manifestarse en la misma forma. Entonces quiere decir, ¿qué pasaría si un fenómeno no se comporta de la misma forma? Hay problemas entonces. Entonces quiere decir que es una forma de comprobar de que el experimento está funcionando correctamente. Repetirlo varias veces bajo las mismas condiciones. Tercero, la tercera regla dice, modifique o se modifica una de las condiciones y observe cuál es la respuesta. ¿Cómo se ve afectado el fenómeno si modificamos una de las condiciones? Ejemplo, en la caída libre. Dupliquemos o tripliquemos la altura. ¿Se comporta igual? Sí. Entonces ya tenemos otra conclusión. Podemos ya generar el rango de solución del experimento y decir, el experimento se hizo en este rango y la ecuación que hemos encontrado es correcta para ese rango. Muy bien, la tercera condición nos dice eso. Y la última, regla del experimento, donde el experimento está asociado en el objetivo experimental, tiene la misma regla entonces. La última regla es que el experimento debe durar el tiempo necesario. No podemos apurar a la naturaleza que se comporte de una forma diferente, que no sea un comportamiento natural. Entonces, quiere decir, un ejemplo para esto, imagina que estamos trabajando en la física 2 en el fenómeno de enfriamiento del agua. Y que
Sabemos que el tiempo más o menos anda ahí por entre 30 y 45 minutos, dependiendo de las condiciones del entorno en ese momento. Y nosotros queremos ya terminar el experimento. Si ponemos un ventilador encima, es incorrecto, completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos modificando las condiciones. Ya no es un enfriamiento natural, sino que es un enfriamiento forzado. Y no es eso lo que estamos estudiando. Muy bien, entonces, conclusión. El experimento debe durar todo el tiempo que sea necesario, sin intervención del experimentador para modificar el tiempo. ¿Por qué? Porque si modificamos o tratamos de hacer más corto el tiempo, ya no es algo natural. Ya el fenómeno no tiene un comportamiento natural. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hemos hablado en esta clase de los métodos científicos. Y hemos dicho método de casos. ¿Qué ciencia utiliza? La ciencia social. ¿Por qué el nombre de casos? Porque estudia a las personas, a grupos de personas, comportamiento de grupos sociales. Y las personas no somos autómatas para decir que nos comportamos exactamente igual. Aunque sea el mismo fenómeno, el comportamiento es diferente. Entonces, cada fenómeno social se trata como un caso diferente. De allí el nombre método de caso. Viene el método inductivo. Observa varios casos particulares, toma lo que tienen en común y formula una ley, una ecuación o una teoría que describe lo que tienen en común. Una regla o ley general para todos, a partir de las observaciones particulares. Método deductivo. Aplica la herramienta matemática para deducir otras magnitudes o otros parámetros a través de herramienta matemática aplicada sobre la ecuación que se investigó, por ejemplo. Entonces, en matemática, la integración y la derivación, pues, nos dan esa lógica. Si nosotros tenemos la ecuación del movimiento de caída respecto al tiempo, al derivar la primera vez obtenemos la rapidez con que cae ese cuerpo. Al derivar una segunda vez tenemos la aceleración con que cae, que es la aceleración de la gravedad, a la que estamos expuestos todos sobre la superficie de la Tierra, 9.8. Y por último, el método científico experimental, que se fundamenta en realización de experimentos y de observación de experimentos, en experimentos y en observación. Colecciona datos, los analiza y concluye. Entonces, entendiendo de que el método inductivo, el método estadístico y el método deductivo se aplican tanto en el caso, método de casos y método científico experimental. Y que el método deductivo es una herramienta también de investigación, es un método. ¿Por qué? Porque puede realizar investigación teórica. O sea, partiendo de ecuaciones, haciendo operaciones matemáticas, hemos podido deducir. Por ejemplo, si conocemos la aceleración y aplicamos el proceso al revés, integramos una vez, tenemos la rapidez. Integramos una segunda vez, tenemos y igual a 4.9, que es la altura por la que